Soy fan de las películas sobre la Segunda Guerra Mundial y me gusta ver que a pesar de tantas películas que se han hecho de ese tema, no se terminan las historias que contar al respecto. Pero esta película se voló la barda. La forma en la que abordan el tema de las juventudes hitlerianas está genial. Es un tema delicado y nada fácil de tocar, sin embargo, Taika Waititi, el director y guionista, supo hacerlo de una forma magistral a mi parecer. Podemos ver su característico sentido del humor, pero también logra apachurrarte el corazón en algunas escenas y sin duda se ha convertido en una de mis películas favoritas automáticamente. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa de la película es la siguiente. Jojo es un niño alemán de 10 años, fanático de Hitler y del partido nazi. Vive en constante diálogo con su amigo imaginario, que es el mismísimo Führer. Su papá está en la guerra, su mamá se hace cargo del hogar y él asiste al campamento de las juventudes hitlerianas para prepararse como soldado. Su vida transcurre de forma normal, como la de cualquier niño alemán en los años 40. Hasta que descubre que su madre es parte del movimiento de la resistencia antinazi y lo peor de todo es que esconde a una niña judía en su propia casa. Ahora Jojo tiene que lidiar con el conflicto entre el amor que tiene por su madre junto con la nobleza de su corazón y la fidelidad hacia el partido que idolatra, cosa que su amigo imaginario no le facilitará en ningún momento. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1. ¿Cómo son los judíos? Por fin ha llegado el día. Jojo asistirá al campamento en el que, según él, se convertirá en hombre. Decenas de niños alemanes llegan preparados para recibir el entrenamiento militar que les permitirá sumarse al ejército y participar en la guerra. Todos están muy emocionados, reciben su uniforme, reciben su cuchillo oficial, les enseñan a lanzar granadas y algunas estrategias de combate. Y entre todas esas actividades, una parte del campamento en la que demuestran gran entusiasmo es cuando los superiores les piden que describan cómo son los judíos. Entre gritos, los niños van compartiendo lo que han escuchado o se imaginan sobre las características físicas de los judíos. Tienen colmillos, lengua de serpiente, tienen escamas. En otros momentos de la película también vemos cómo se van mencionando diferentes características y algunas habilidades que tienen según los niños alemanes y también según algunos adultos. Dicen que pueden hipnotizar a las personas, leerles la mente, duermen colgados del techo como murciélagos, tienen cuernos y quién sabe qué cosas más se imaginan. Como la mayoría de los niños ahí, Jojo está convencido de que los judíos son seres misteriosos, sumamente poderosos y peligrosos para el pueblo alemán, y por eso no duda ni poquito que las intenciones del líder de su país sean correctas al buscar eliminarlos. Él vive convencido de eso, pero no contaba con que en su propia casa se encontraría con su peor pesadilla. Su mamá escondía a Elsa, una adolescente judía que se quedó huérfana. Gracias a la convivencia que empiezan a tener, Jojo se va dando cuenta de que muchas cosas de las que sabe sobre los judíos no son del todo ciertas. En ella no encuentra nada de lo que creía y pensaba de los judíos. No tiene cuernos, no tiene colmillos y no duerme como murciélago. Tampoco es aterradora, de hecho, todo lo contrario. Jojo la ve como una persona muy dulce y tierna, tanto así que en varias ocasiones se conmueve lo suficiente y busca protegerla y cuidarla de distintas situaciones que se van presentando. Esta parte de la película inevitablemente me hizo pensar en los prejuicios que nosotros podemos tener sobre algún tipo de personas. Me gustaría tomar un ejemplo por el que yo mismo pasé. Las ideas que podemos tener sobre los cristianos de otras denominaciones. Un caso muy común entre católicos aquí en México y en otros países de Latinoamérica. Por muchos años yo estuve convencido de que todos los cristianos no católicos eran gente con malas intenciones que solo quería alejar de la iglesia a la mayor cantidad posible de católicos. Que todo lo que ellos enseñaban era completamente equivocado y mal intencionado. Y que eran personas sumamente tercas y cerradas de mente. Los veía con cierto miedo a que algo me pasara si me acercaba a alguno de ellos. Pensaba que eran capaces de hacerme dudar de toda mi fe en una sola plática.
Católica. Además, los veía como cristianos de segunda clase. Me la pasaba juzgándolos de mil formas todo el tiempo. Mi primer contacto real con algunos jóvenes cristianos evangélicos fue por allá del 2006. Yo tenía un grupo de rock católico y en 2 ocasiones nos invitaron a participar en eventos que se organizaban en el marco de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Y como le pasó a Yoyo con Elsa, cuando conviví con ellos, noté que algo no cuadraba entre la realidad y las ideas que yo tenía. Estas personas se portaron muy amables con nosotros, incluso más adelante uno de ellos nos invitó a tocar en un concierto que organizó en el foro más grande de la ciudad, nosotros siendo la única banda católica del evento. Años después tuve la oportunidad de pasar algunos meses como voluntario en la comunidad ecuménica de TC. Ahí pude convivir mucho más de cerca con gente que pertenecía a distintas iglesias cristianas. Recuerdo que en mi primera semana ya, una de las cosas que más me impactó fue ver a un amigo evangélico orando de rodillas ante un ícono de la resurrección. Según yo, los cristianos protestantes estaban totalmente en contra de las imágenes, y ver a mi amigo ahí pues me causó tanto impacto que saliendo de la oración lo busqué y sin ningún filtro en mis palabras le pregunté por qué lo había hecho, si eso no era parte del catálogo de sus prácticas religiosas. Él solo sonrió un poco y me dijo, bueno, de seguro hay muchos cristianos que sí están en contra de las imágenes, pero para mí esa imagen es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros y me ayuda a enfocar mi oración para dar gracias por ello. La verdad no supe qué responderle, pero algo había sucedido dentro de mí. Por primera vez me sentí realmente cercano a un cristiano no católico. En otra ocasión estuve hablando con un amigo católico que también había sido voluntario, pero ahora estaba en el proceso de volverse hermano de la comunidad, algo así como si estuviera en el seminario. Una tarde salimos a caminar y me platicaba cómo era llevar un estilo de vida más parecido al de los hermanos. Tenían muchísimas responsabilidades para hacer funcionar la comunidad y su formación era bastante exigente. Llevaban clases de idiomas, de música, de Biblia y de un montón de cosas. Todo eso me parecía normal, ya que si estás formándote para ser un monje, pues me imagino que debes tener una muy buena preparación. Pero de nuevo surgió un dato que me llamó la atención. Mi amigo me comentó que el maestro de Mariología, de la materia de Mariología, era un hermano protestante. Mi cara debió haberse desfigurado como nunca cuando lo mencionó, porque recuerdo que solo soltó una risa y confirmó lo que dijo como sospechando que no le había creído. Sí, nuestro maestro de Mariología es el hermano fulanito. Inmediatamente sospeché que algo podría estar mal con todo eso. Le pregunté a mi amigo si en esas clases de Mariología no le estaban enseñando cosas incorrectas o algo así. Para mi sorpresa me dijo que al contrario, que el hermano sabía muchísimo y que además nunca había escuchado a nadie hablar de María con tanto amor y devoción. No recuerdo bien si ese hermano era anglicano, presbiteriano o de qué rama protestante, pero de nuevo algo había sucedido dentro de mí. A partir de ahí me puse a investigar y aprendí que hay algunas ramas protestantes con las que compartimos muchísimas cosas los católicos, incluyendo el culto de veneración a María. Algunas de ellas pertenecen a las que son conocidas como iglesias protestantes históricas. A lo que voy con todo esto es a que es importante darnos la oportunidad de conocer a aquellas personas sobre las que tenemos ideas negativas y quizá nos llevemos una grata sorpresa. También creo que debemos aprender a no dejar que alguien más nos llene la cabeza con ideas sobre lo que son y cómo son otras personas. Claro que habrá algunos cristianos que son como yo lo imaginaba, pero de seguro son la minoría. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de seguir conociendo a más gente que pertenece a otras ramas del cristianismo y he aprendido muchísimo de todos ellos. Y puede pasar lo mismo con otro tipo de personas que profesen otra religión, que sean ateas, que estén en contra de algunas cosas que nosotros pensamos o a favor de otras que nosotros no queremos. Te invito a esto porque pienso que dejar de lado los prejuicios es el primer paso que podemos dar para poder construir puentes. Estoy convencido de que si le damos la prioridad a los prejuicios antes que a tender puentes, nos cerramos a la posibilidad de tenderle la mano a quien lo necesita. En cambio, construyendo puentes hacia las personas que son diferentes a nosotros es como podemos hacer crecer la realidad del evangelio. ¿Qué mérito tiene amar solamente a quienes nos aman? Debemos aprender a acercarnos a quienes según nosotros son nuestros enemigos. Yoyo pasó del temor y el odio al amor. Eso sucedió porque se dio la oportunidad de conocer a Elsa y no se quedó con las ideas que se había
hecho de ella. Eso es lo que debemos aprender a hacer nosotros cuando descubramos dentro de nuestro corazón pensamientos de juicio sobre algún tipo de persona o incluso sobre alguna persona en particular. No permitas que esas ideas sigan creciendo dentro de ti. Date la oportunidad de conocer mejor la realidad de aquellos a quienes desconoces. En el peor de los casos, aprenderás a orar con mayor empeño por aquellos a los que Santa Teresita describe diciendo: tienen el don de desagradarme en todo. Momento número 2. Fanático de corazón. Yoyo es lo que podemos llamar un fanático en toda la extensión de la palabra. Idolatra a Hitler, lo considera su mejor amigo, sueña con conocerlo y está dispuesto a lo que sea con tal de ser un buen soldado para ayudar al partido a ganar la guerra. Sin embargo, no es el clásico personaje nazi que suelen presentar en las películas, despiadado, deshumanizado, sin empatía por los demás. Es un niño de 10 años con la inocencia y alegría que caracteriza a cualquier niño de esa edad. Además, es alguien que tiene sueños, una relación sólida familiar, que es amoroso y que sabe entablar una amistad sincera. Sin embargo, esa misma inocencia también lo convirtió en víctima del sistema propagandístico en el que vive. Desde sus zapatos no alcanza a ver en qué consiste realmente el sistema político que idolatra. Como era de esperarse, solo ve lo que el mismo nazismo le permite. Y claro, este se presenta como lo mejor que el mundo puede hacer. Y claro, este se presenta como lo mejor que el mundo puede ofrecer. Partiendo desde la idea de la inocencia, podemos analizarnos a nosotros mismos como creyentes. Ciertamente no importa qué edad tenemos, ante la sabiduría de Dios y ante la inteligencia del demonio, podríamos decir que somos como cualquier niño de 10 años. Si hacemos una pequeña revisión de nuestro corazón, probablemente será muy fácil encontrar que también nosotros tenemos un fanatismo ciego por algunas cosas que el mundo nos ofrece como lo mejor. Puede ser algo que parezca inofensivo, como seguir una serie de televisión o apoyar algún equipo deportivo, o cosas más drásticas como consumir algún tipo de sustancia dañina, ver pornografía, apostar o alguna otra adicción. Estoy seguro de que sea lo que sea, comenzamos a hacerlo porque se nos presentó como una opción de algo bueno, entre comillas, o que nos iba a servir para algo en específico. Y muy probablemente cuando fuimos descubriendo que no era del todo bueno, nosotros decidimos que los posibles daños no eran reales o no eran tan importantes y decidimos ignorarlos. Un ejemplo de ese fanatismo podría ser engancharte tanto con una serie que puedas llegar a ponerte de malas si por alguna razón no puedes verla cuando querías, o que dejas de lado tus responsabilidades del día por quedarte viéndola durante horas. Otro ejemplo podría ser el que estés tan enganchado con un equipo deportivo que tu estabilidad emocional depende de que al equipo le vaya bien o no en el torneo. Si ganas, estás de buenas, pero si pierdes, mejor que nadie se te cruce en el camino. Incluso podemos ver cómo en redes sociales como Twitter, que ahora se llama X, la gente llega a expresarse con niveles de odio indescriptibles solo porque otras personas le van a otro equipo. Y bueno, no hace falta poner ejemplos de lo dañinas que pueden ser otro tipo de adicción. En cualquiera de estos u otros casos en los que podríamos pensar, nosotros seríamos como Yoyo. Probablemente estamos haciendo lo que hacemos desde un tipo de inocencia, pensando que hacerlo o ser parte de eso es lo mejor del mundo. Y mientras tanto perdemos de vista el verdadero daño que nos está causando a nosotros o a la gente a nuestro alrededor. Rosie es la mamá de Yoyo y podemos ver que a pesar de que ella es parte de la rebelión y que no le gusta para nada que su hijo sea un fanático nazi, busca la manera de mantener una educación que le permita mantenerse cerca de su hijo, que no lo haga reaccionar de forma extrema y se aleje de ella por mantenerse cerca de aquello que ha idealizado. En nuestro caso, Dios tendría el papel de la mamá de Yoyo. No nos va a imponer nada, no nos va a obligar a razonar sobre nuestra postura y cambiar, al contrario, nos va a dejar avanzar en nuestro proceso, acompañándonos y manteniéndose a nuestro lado, aun cuando vernos así pueda ser doloroso y preocupante para él. Ahora, nosotros ya no somos unos niños. Debemos abrir los ojos y dejar de idolatrar cosas, prácticas o personas, dejar de engañarnos a nosotros mismos. Tenemos la capacidad de reconocer lo que nos hace bien y lo que no. Debemos ser capaces de detenernos, analizar nuestra vida y confrontarnos de forma que podamos dejar atrás aquellas cosas que adoptamos pensando que eran lo mejor del mundo, pero que ahora sabemos que no lo eran. Las cosas que realmente nos están haciendo daño. No estoy diciendo que todos los ejemplos que pusimos o todas las cosas que nos gustan son malas. No tiene nada de malo irle a un equipo deportivo. Incluso poder compartir esa afición con amigos o la familia puede ser algo muy bueno. Pero debemos aprender a darle su debido lugar a cada cosa. No es sano permitir que nuestro día y nuestra actitud cambie por completo si nuestro equipo pierde un partido. Pasa lo mismo con las series de televisión. En sí
no tienen nada de malo, siempre y cuando el contenido de lo que veas no atente contra la dignidad de nadie. Y es algo que también se puede compartir con otras personas. Pero busquemos la forma de hacerlo responsablemente. Que nuestra agenda no se rija por la urgencia de ver el nuevo episodio. Que nuestro estado de ánimo no dependa de que podamos cumplir nuestros planes de ver la serie. Y que nuestra responsabilidad profesional o familiar no dependa de cuántos episodios nos faltan de ver. Ya en el tema de las adicciones hay muchos matices más. Cosas como el alcohol se pueden disfrutar de forma responsable, pero temas como las drogas o la pornografía es mejor no darles ni un pequeño espacio en nuestras vidas. Y muy personalmente pienso que las apuestas y el juego son una de las adicciones que más sutilmente pueden llegar a nuestra vida y prefiero evitar el riesgo por completo. Jojo pudo ir descubriendo que su fanatismo no tenía sentido conforme fue relacionándose con Elsa. Luego reforzó ese aprendizaje cuando fue entendiendo que su mamá era parte del movimiento de resistencia antinazi. De igual forma, nosotros podemos encontrar la manera de irnos dando cuenta de la realidad de aquellas cosas de las que somos fanáticos y poco a poco ir cambiando nuestro camino. Y momento número 3, las cartas de Nathan. Jojo sabe que está atado de manos con el tema de Elsa. Si la entrega al gobierno, se arriesga a que acusen a su mamá de traidora. Así es que quiere aprovechar la situación para obtener información sobre lo que él considera que son sus peores enemigos. Todos los días después de su trabajo con el ejército, Jojo vuelve a casa y pasa un tiempo con Elsa tratando de sacarle información. En una de sus charlas, Elsa menciona que tiene un prometido. Se llama Nathan y prometió volver por ella para rescatarla e irse a vivir juntos a París. Cuando Jojo la escucha decir esto, siente muchos celos y decide escribir una carta para Elsa fingiendo ser Nathan. En ella le dice que él ya no la quería, que se había ido con otra mujer y no iba a volver. Cuando Jojo lee la carta en voz alta, Elsa se entristece mucho. Poco después podemos ver que su tristeza no es por la falsa noticia de la carta, pero Jojo no lo sabía, así es que se siente muy mal por lo que hizo y al poco rato regresa con una nueva carta falsa en la que el falso Nathan explica que en la otra carta no había dicho la verdad. Con el pasar de los días, Jojo siguió escribiendo esas cartas falsas cada vez que deseaba que Elsa supiera algo que a él le daba miedo decir o que no sabía cómo expresar. Esto podría parecernos una simple estrategia de niños, pero quiero rescatar este momento de la película porque creo que nos deja una enseñanza sumamente importante para cualquier momento de nuestra vida: aprender a comunicarnos mejor. Quiero analizar este tema desde dos perspectivas. Primero, pensando en ser quien tiene que decir las cosas. Muchas veces hablar no es una opción, ya sea porque no tenemos claro qué decir, cómo decirlo o cuándo decirlo. Otras veces porque la persona a la que queremos decírselo simplemente no nos da la oportunidad de hacerlo. O cualquier otra de las mil razones que podamos pensar. Lamentablemente, mucha gente considera el hablar como su única opción para expresarse. Por eso es importante aprender a expresarnos de distintas maneras y a la par aprender a saber reconocer la mejor forma de expresarnos dependiendo de a quién nos vamos a dirigir. Te comparto un ejemplo. En casa, mi esposa y yo venimos de dos educaciones muy distintas sobre el tema de la alimentación. En cuestión de salud, a ella le preocupa mucho más comer bien. Le gusta fijarse en la calidad de los alimentos que consumimos, que sean lo más naturales posibles, todas esas cosas. A mí no, a mí con que sepan rico me basta. Y la cuestión de disfrutar comer a ella no le importa tanto. Por ejemplo, si se le enfría el plato no pasa nada. En cambio, a mí sí me importa mucho, no me gusta que se me enfríe la comida. Entonces mido mis tiempos al preparar todo para estar listo y poder sentarme cuando todavía el plato está caliente y no tener que levantarme de nuevo por algo que haya faltado y terminar comiendo las cosas frías. Este tema de la alimentación ha sido el detonante de las peores peleas que hayamos tenido en nuestro matrimonio. Gracias a Dios, después de muchas discusiones, por fin llegamos a un acuerdo. Yo le pedí que si quería decirme algo sobre mi alimentación, no me lo dijera justo cuando estaba a punto de comer, que buscara otro momento porque precisamente a mí me gusta disfrutar cuando me siento a comer. Las cosas han logrado cambiar porque supe decirle a mi esposa lo que yo sentía cuando ella expresaba su preocupación por mis hábitos alimenticios. Ahora le agradezco muchísimo esa preocupación, pero de no haber podido comunicarle lo que sentía, este pleito seguiría apareciendo una y otra vez a lo largo de los años. Y la segunda forma de abordar el tema es pensando en el que tiene que recibir el mensaje. Muchas veces no elegimos la mejor manera de decir las cosas o las decimos en el peor momento posible y no obtenemos el resultado deseado precisamente porque las condiciones en las que lo hicimos no eran las adecuadas. Es importante que aprendamos a conocer en ese sentido a las personas con las que nos relacionamos a diario. En qué momentos es mejor buscarlos y en cuáles es mejor ignorarlos. Si les gusta abordar ciertos temas de forma más seria o relajada
si son más auditivos o visuales, si son más sensibles a las palabras fuertes o más bien son toscos al expresarse. Saber esas cosas nos permitirá encontrar la mejor manera de decir las cosas cuando necesitamos hacerlo. No todas las personas se comunican igual y por ende no todas las personas entienden las cosas de la misma forma. Cuando comprendemos eso, nuestras relaciones personales cambian para bien indudablemente. Retomando el tema de la alimentación en casa, otra cosa que acordamos fue que mi esposa intentara proponerme platillos o recetas en vez de reclamarme por comer de forma poco saludable. Entendimos que no es lo mismo decir debes comer más verduras en cuanto nos sentamos a la mesa que un día a media tarde me diga oye, ¿qué tal si hoy cenamos calabazas asadas con panela? Estoy seguro de que la clave para que hayamos reducido bastante nuestros pleitos por el tema de la comida está en que encontramos una mejor manera de comunicarnos al respecto. Y eso es aplicable en cualquier otro tema y con cualquier tipo de persona y relación. Podríamos hablar de expresar frustraciones en el trabajo, con tu familia, con tus compañeros de comunidad o de escuela, con tu pareja o con quien sea. Y no solo frustraciones, a veces tampoco sabemos cómo decir las cosas buenas que sentimos. En cualquiera de los dos casos, el cómo lo harás ya dependerá de lo que a ti te funcione para expresarte mejor y de lo que le funcione mejor a la persona con la que quieres comunicarte. Mi invitación es a que realmente le des importancia a aprender a decir las cosas que necesitas decir. Créeme, mejorando la forma en la que te comunicas con las personas a tu alrededor, mejorará el 90% de tu vida. Y bueno, ya como conclusiones de la película, según recuerdo, esta película fue prohibida en algunos países y entiendo perfectamente por qué. Se podría tomar como una burla sobre un suceso bastante trágico. Sin embargo, a mí me pareció que a través de este personaje histórico, el guionista y director encontró una forma muy inteligente de hacernos ver el peligro de idealizar algo. Yo disfruté mucho la película, los personajes del Capitán K y Yorkie son geniales y Thomasin McKenzie es buenísima como Elsa. Ha sido una de las películas que más ternura y risa me han provocado al mismo tiempo. Ya sabes, te recomiendo verla con tus amigos, compañeros de comunidad o familia y que al terminar de verla compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Conoces gente que pertenezca a algún grupo de personas sobre las que tengas una idea negativa? ¿Qué tan posible crees que sea acercarte a esa persona y comenzar a conocerla mejor? ¿Lo harías? ¿Tienes alguna actividad en tu vida de la que pienses que eres fanático? ¿Qué tanto ha llegado a afectar en tu comportamiento o actitud con las personas cercanas a ti? ¿Dejas que esa actividad influya de forma negativa en ti? Piensa en alguien cercano a ti con quien te cueste mucho trabajo comunicarte. Intenta detectar algún tema recurrente por el que discutan y piensa en un posible cambio que puedas sugerir para que las cosas sean menos caóticas cuando se quieran comunicar. Puede ser cambiar la manera de abordar el tema, el momento, el lugar, lo que vean que esté a la mano y que pueda funcionar para intentar mejorar las cosas. Y bueno, si no logras encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, no dudes en escribirme y con gusto te ayudo a encontrarla. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten y ya sabes, te invito a que consumas todo el contenido que estamos generando acá en el sitio web de los misioneros columbanos. Todo es para ti, para tu formación, crecimiento personal, crecimiento espiritual y pues nada, si te gusta esto, compártelo con tus allegados y nada, nos escuchamos la próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.